Buenos días a todos. Si no nos vamos a entretener mucho. Como sabéis, esta es la segunda de las conferencias de 3 que se hacen en el máster de proyecto, proceso y programación dentro del MBARC. En la asignatura que coordina la profesora Elena Fernández junto con Eduard Callís y David Stigman, que se llama así, Arquitectura, Medio Ambiente y Tecnología, y decidimos, por lo tanto, invitar a un conferenciante para cada una de estas palabras. Creo que a estas alturas, que es la de en medio, es mejor no definir demasiado a quién le corresponde cada una de las cosas, que es lo que ha acabado pasando y creo que es lo más interesante. En una situación normal os presentaría al conferenciante, pero creo que Juan Herreros es un tópico, pero creo que poca presentación necesita, aunque en esta escuela pues sea menos conocido que en otros sitios. Como sabéis, es profesor catedrático de proyectos en la Escuela de Madrid y es profesor también en Columbia, y la lista de sus méritos, diríamos, es extensa, está en la Wikipedia, lo podéis ver, y por tanto forma parte de estas personas que tienen Wikipedia. Si lo hemos traído es precisamente por su manera de pensar. Lo conozco desde hace un cierto tiempo y siempre me ha parecido una combinación muy diferente, diríamos, del tipo de perfil que se da en esta escuela y en esta ciudad y en este país, en esta parte del mundo. Diríamos, es tremendamente práctico en muchísimas cosas, no, por eso, diríamos, no tiene un pensamiento teórico, por decirlo así, pero ha logrado incorporar a eso casi todo lo que le pasa. Es muy selectivo con lo que le pasa, también es verdad, pero en este momento es una percha de la que cuelgan cosas interesantísimas que es capaz de relacionarlas todas. Por supuesto que trabaja en eso trípode, diríamos, que todo el mundo ambiciona, sobre todo desde el punto de vista de la pedagogía o de los profesores de las escuelas de arquitectura, que es tener un pie en lo profesional, otro en lo académico y otro en lo teórico, pero es que es así, diríamos, como es. Y si lo hemos traído aquí es porque ha cultivado una cosa muy especial que espero que, sobre todo en el debate de la tarde, que eso será ya solo con los estudiantes de esta asignatura, dé lugar, diríamos, a discutirlo, y es que no es que tenga un pensamiento técnico, es que ha convertido, diríamos, el pensamiento en algo técnico también, sin sacarle, increíblemente, sin sacarle a eso mérito, ni convertirlo en una ficha de enciclopedia. Es capaz de, ha sido pionero en muchísimas cosas, porque ahora, visto en perspectiva, el trabajo en aquel vertedero de basuras ahora es como, bueno, se ve desde el punto de vista del reciclaje, nos parece a todos que fue la primera vez que eso oímos hablar de esto, por lo tanto, bueno, él ya os contará, pero yo sobre todo lo que quería era agradecerle que esté aquí. Y por lo tanto, sé lo que cuesta, lo que vale tu tiempo, lo ocupado que estás, y para nosotros es, verdaderamente, te lo agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Me cojo esto, ¿no? Sí. Bueno, gracias a vosotros por la invitación. Realmente también habéis tenido que adaptaros a mi agenda, o sea que lo uno por lo otro. También es cierto que la insistencia ha sido contundente. Bueno, voy a venir aquí para poder pasar mis imágenes y me paso a este micrófono o... Bueno, me quedo aquí y las voy pasando, que es más divertido, así igual es un poco arriesgado, pero... bueno, cuando recibí esta propuesta, pues entendí, bueno, esto es un máster como de proyectos, en realidad, es un máster de proyectar, y claro, a mí me interesa la tecnología no como una ecuación más de los proyectos, sino como una forma de pensar y como algo que es inherente a una práctica que, en la medida de lo posible, cuanto más retrasemos la llegada del concepto de tecnología a los detalles constructivos, digamos,
pues más interesante será la manera que nos podamos replantear las cosas. Y en ese sentido, pues yo la titulé Técnicas diversas, que son técnicas de proyecto, en realidad, de lo que yo quiero hablar. Entonces, la asociación entre ciertas decisiones de proyecto y la idea de técnica que lo sobrevuela. En cierto modo, bueno, a mí siempre digamos que me ha perseguido mucho esta obsesión por la forma en la que se toman las decisiones de los proyectos, por la forma en la que se van enriqueciendo y vamos añadiendo diferentes cuestiones y diferentes ingredientes, ¿no? Y cómo estos ingredientes vienen muchas veces de mano de una técnica que es nuestra o que no es nuestra o que no existe o que hay que ponerle un nombre, y esa es la situación que más me interesa. Esto me interesa sobre todo a partir de un momento en el que empezamos a producir o a trabajar más allá de nuestras fronteras, y entonces, claro, descubrimos que el arquitecto de hoy en día tiene acceso, todos los arquitectos del mundo tienen acceso a las mismas cosas. Es decir, Internet hace que cualquier arquitecto puede contratar a cualquier consultor. Ya no solo unos elegidos pueden disfrutar de, yo qué sé, de la sabiduría de Arup o lo que sea. Cualquier arquitecto puede acceder a todas las referencias, cualquier arquitecto puede acceder a todos los detalles de todos los edificios del mundo, y eso se ve en las escuelas de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste hoy el proyecto? Pues el proyecto es precisamente la selección intencionada y cargada de voluntad que realiza una persona o un grupo de personas entre todo eso que está a la disposición de todos. Es como si todos los cocineros, los mejores y los peores, fueran al mismo mercado y tuvieran todos acceso a los mismos alimentos y a las mismas materias primas para confeccionar lo que necesitan hacer, con la diferencia de que, por lo general, en la arquitectura, pues ese conocimiento no vale dinero, no vale tanto dinero, es decir, que no hay una selección más allá de la pura accesibilidad, ¿no? Y entonces esa forma de proyectar a partir de todos esos ingredientes es lo que a mí me interesa y lo que creo que me gustaría como emparentar hoy con esta idea de la técnica. Entonces, bueno, voy a ver qué hora es para controlarme y no hablar más de una hora. Entonces, hay una serie de técnicas que les he puesto nombre. Esta técnica transpuesta debería poner trans con N, no sé por qué se ha colado eso, el arquitecto como usurpador. Esto es una técnica de proyecto que consiste en utilizar repertorios ajenos me refiero al tema de trabajo en el que estamos, para utilizar unas ecuaciones que no se esperan en la formulación de un proyecto que deviene novedoso sin serlo. Esto concretamente es un diseño de un display para dibujos y obras de no muy gran formato en una feria, originalmente en una feria de dibujo, y posteriormente utilizado en otras situaciones. Aquí lo que hacemos es pensar que todo este mundo de los pequeños formatos genera una especie de fetichismo en los coleccionistas y en los buscadores de ciertas reliquias. Nos acordamos de aquella casa de Sir John Soane y de la cámara el Wunderkamera, ¿no? La cámara de las maravillas. Y también de cómo esta fascinación por lo oculto en los museos. En ese momento estábamos construyendo un museo y nos dábamos cuenta de que todo el mundo se interesaba muchísimo por saber dónde estaban los depósitos y qué se guardaba allí, ¿no? Entonces este mundo como de los peines que almacenan los cuadros en los museos, ¿no? Que son estas estructuras con esas rejillas que corren por unos carriles donde se supone que están almacenadas todas esas joyas. Con eso, y prácticamente solo con eso, es decir, con algo que ya sabíamos cómo funcionaba, que ya lo habíamos hecho para esos museos, y poco más, construimos este espacio que de repente transforma completamente la experiencia de una feria de arte. Es decir, ya no hay stands como pequeñas tiendas o como pequeños tenderetes, ya se produce esta permeabilidad, de repente las obras de arte tienen una parte de atrás, pero todo esto nosotros ya lo habíamos aprendido en otro sitio, ya habíamos tenido esa curiosidad de abrir un peine en un museo y anda, mira, pues este cuadro es de no sé dónde, y viene el nombre del enmarcador por detrás, o viene algo que está tachado así como con mucha intención. Entonces esa transposición de una técnica, que significa también la transposición de un conocimiento, de unos detalles y ¿no? Incluso esas mesas que son como las que utilizan para transportar los dibujos en horizontal en estos departamentos donde todo es delicadísimo y todo se usa con guantes, pues es
transpuesto a este escenario, que curiosamente tengo que decir que esta feria, que es una feria del dibujo y del arte sobre papel, tiene expositores de arte moderno y de arte más clásico, ¿no? Y siempre entre ellos había habido una especie como de división, un poquito de clase, ¿no? O sea, que los modernos eran, los del arte contemporáneo eran siempre los guays, ¿no? Y los que traían sus grabaditos del siglo XVIII y sus cosas eran un poco pues como los que estaban fuera del tiempo. Y sin embargo, ellos fueron los que mejor entendieron, los que mejor utilizaron y los que más partido sacaron de esta forma de exponer. Porque a pesar de todo el arte contemporáneo tiene una solemnidad que a veces es exagerada. Y sin embargo, estos señores que traían unas piececitas con unas colecciones de unos pájaros y de unos no sé qué, pues suscitaron el interés de muchísima gente solo porque ya no estaban puestos en un entorno conocido donde tú dirías, ah, es como un anticuario, ¿no? Y sin embargo, ah, no, es una pieza de arquitectura contemporánea, de técnica contemporánea, y entonces fue mucho más útil a la hora de que mucha gente que no se habría fijado en esas piezas terminara por fijarse y no tanto, bueno, no necesariamente solo en las otras, ¿no? La segunda técnica es esta técnica que llamo insensible, es un poco irónico, y pongo el arquitecto crítico, porque llamo insensible porque parece que hay una serie de sensibilidades que están perfectamente escritas y que son como lugares comunes que nunca se comentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sensibilidad de la integración en la naturaleza o la sensibilidad de construir con ciertos materiales o, digamos, toda esta cuestión de buscar un diálogo o una hermandad con algo existente. Esto, que es un prototipo de una vivienda industrializada que posiblemente conocéis, que es una cabaña muy pequeña que tiene una terraza que es mucho más grande que la casa y que en realidad esto es todo. Es decir, que alguien nos pide que le hagamos una casa y nosotros la construimos sobre unas patas porque lo primero que queremos poner en crisis, y en crisis quiero decir con respecto de lo cual queremos desarrollar una posición crítica, es esta necesidad de roturar el suelo, pavimentarlo todo, hacer una piscina, meter un sótano antes de empezar a hacer nada. Y decir, bueno, pues si quieres una casa, pues yo te hago una casa y la ponemos sobre las patas y tú llegas y aparcas allí bajo un par de árboles y si te mojas un poquito pues te fastidias, pero francamente esta casa, construida con una tecnología contemporánea y con unos materiales y con unos repertorios, funciona por contraste con la naturaleza, y es ese contraste el que más nos interesa y el que más pone en valor la naturaleza. Es decir, esto es como un observatorio, es como un lugar desde el cual enfrentarte a un paisaje de una forma horizontal y muy amigable, ¿no? Decía Lacan que en su pugna contra Freud, ¿no? Que Freud siempre hablaba del anclaje a la tierra, como esa cosa de roturar, plantar, no sé qué, pero que él en realidad prefería al hombre erguido, que disfrutaba del paisaje en horizontal. Luego añadía una cosa con bastante mala leche, que era que el hombre que se instala en la tierra y la perfora tiene que ser dueño de esa tierra, ¿no? Pero el que se instala y mira al horizonte, pues no tiene por qué ser, pero lo posee a través de esa mirada, ¿no? Entonces, este es un poco el caso de esta casa, que empieza por estas patas inocentemente colocadas al principio del invierno sobre estas piedras, ¿no? Y arriba se ve que las piedras están como llenas de tierra y de matojos. El invierno se lo lleva todo, las deja limpias. Esta es la casa una vez colocada y esta es esa relación entre la casa y la plataforma. Quiero enseñaros este vídeo, que no sé por qué no se le oye el sonido, pero no pasa nada. Tiene un sonido bastante bonito de Paul Branca. Pero bueno, esta casa se construye, se industrializa en un taller y se transporta al sitio donde se coloca. Ahora lo vais a ir viendo en este vídeo de 4 minutos. Pero lo que quiero traer aquí son dos cosas. Por un lado, esta idea de la instalación en lugar de la construcción, ¿no? De instalarse en un sitio, casi con el concepto que utiliza el arte contemporáneo.
Y en segundo lugar, esta idea de utilizar el conocimiento de los demás. Es decir, cuando uno trabaja en un taller que tiene una cierta especialización, pues esa obsesión a lo mejor de dibujar todos los detalles o de intentar definirlo todo es absurda, porque llegas allí, te enfrentas a una plegadora que no tiene el tamaño que querías, te enfrentas a unas personas que saben hacer unas cosas pero no otras, y tienes que ir realizando una especie de diálogo de conocimientos, donde lo primero que tienes que hacer es aceptar, pues no sé si tu ignorancia o digamos tu distancia con respecto de una realidad que es instantánea, que es la realidad de ese momento, en ese taller que habéis visto antes en las imágenes o al comienzo del vídeo. Entonces, digamos que estos son módulos que se construyen y que se transportan y que se instalan en un día, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues resume esta condición un poco como del arquitecto que no necesita definir tanto, sino que necesita desarrollar técnicas de pensamiento, técnicas de tomas de decisiones y técnicas de proyecto que le permiten interpretar esta tecnología como un instrumento de proyecto. Es decir, que dónde y cuándo tomamos las decisiones sobre lo que queremos hacer, pues quizá cada vez menos en situaciones ortodoxas, tradicionales, ¿no? Y cada vez más en situaciones pues, como apoyados en una mesa, hablando con dos personas y cruzando unas ideas de algo que no se te había ocurrido nunca, ¿no? Entonces, por eso hablaba de esta técnica insensible, como supuestamente con respecto a la naturaleza, con la que no nos queremos integrar, sino que queremos ponerla en valor a través de esta delicadeza de colocarnos y no roturar el suelo, pero luego está esta idea como del arquitecto que es capaz de dialogar y de hablar con otros, ¿no? Y de aceptar su experiencia para trabajar. Creo que ahí, perdón, es que esta no lo tenía en mí y lo he bajado de internet ahora mismo y ahora volvemos con ello, ¿no? Entonces, bueno, esta es la casa que tiene esa imagen y que nos permite hablar de lo contrario ahora, técnica sensible, también utilizado un poco con una cierta, en fin, con una cierta provocación. Este es un caso que lo quiero pasar un poco deprisa porque, pero sí quiero dejar fijada este tema. Esto es una cosa que se refiere a la forma con la que miramos la arquitectura. Es decir, esa especie de indulgencia, ejercicio de indulgencia necesaria que nos permite aprender de muchas cosas aparentemente no tan interesantes, pero que un cierto entrenamiento nos puede ayudar a descubrir en ellas materiales que a nosotros nos van a ayudar mucho en nuestros procesos de trabajo y que tiene mucho que ver también con la forma en la que esos edificios han sido construidos. Es decir, que a lo mejor hay datos, ¿no? en la arquitectura que nos pueden interesar y que nosotros sabemos seleccionar y sabemos aislar y sabemos descontextualizar para utilizarlos. Esto es un fragmento del campus de la Universidad Aalto de Helsinki, uno de los fragmentos, digamos, menos interesantes, entre comillas, ¿no? Aquí no hay ningún edificio de Alvar Aalto en esta zona, están todos un poco más allá, y hay unos edificios que son estos de aquí, estos que son, bueno, listos como para ser derribados y construir unos grandes laboratorios y tal. Y entonces nosotros nos enfrentamos a este concurso y decimos, pues ¿por qué los vamos a tirar, ¿no? Son edificios como estos, ¿no? Edificios que tienen, no sé, como una honestidad, ¿no? Como edificios que se han portado siempre con una cierta sinceridad, con un cierto pragmatismo y que no es cuestión de llegar y decir, oye, quita, ¿no? Entonces, bueno, hicimos como, ¿no? Aparte que, claro, que empiezan como a aparcar así con esta mala idea y a utilizarlos mal, entonces, claro, el edificio parece peor, francamente, ¿no? Pero lo cierto es que, tomándote el tiempo, ¿no? Igual cuando tienes que conocer a las personas, ¿no? Tomas un poco de tiempo y acabas descubriéndoles un cierto cariño. Al final nosotros realizamos un proyecto en el que no tirábamos el edificio y realizábamos lo que yo ya en muchos programas académicos y de mucho tiempo llamo correcciones tipológicas, ¿no? Que al fin y al cabo las correcciones tipológicas no son otra cosa que un diálogo entre culturas técnicas diferentes. Es decir, que
ya no estamos hablando de restaurar, no estamos hablando ni siquiera de intervenir, así como se ha entendido, sino de considerar como una realidad dada, como un soporte, como cuando te dan un solar con más pendiente o con menos pendiente, o una limitación de presupuesto u otra, ¿no? Es como un objeto cierto sobre el cual operar, pero con el cual también establecer un diálogo en el cual tú des, digamos, como una segunda oportunidad a ciertas cosas que, en cierto modo, al final sería como una especie de injerto, ¿no? Injerto en el sentido de que ya no es ni el edificio de antes ni el edificio exclusivamente novedoso, sino otra realidad completamente distinta. Claro, este es un tipo de arquitectura que quería enseñarle aquí solo porque genera incluso unos dibujos a veces un poco raros, ¿no? Entonces, bueno, este parece como más aparente, ¿no? No sé si estoy desenfocado yo o el proyector, yo también. Pero bueno, ahí se ven como cosas que están en rojo, cosas que están en negro. Aquí también se ven cosas que están en rojo y cosas que están en negro. Se ven forjados originales, trozos de muros que se respetan, cimentaciones que hay que retocar, cosas que se eliminan de las cubiertas porque habían llegado a acumular una cantidad enorme de cachivaches y se limpian. Y aparecen pues unas pieles nuevas porque también hay otros requerimientos en términos de sostenibilidad y de tal. Y aparecen estos dibujos que son como esta, digamos, ejercicio de amistad o de puesta en valor, ¿no? De algo que existe, que tú vas a convertir en material de tu proyecto, ¿no? Sin necesidad de derribarlo y realizándole estas operaciones, que al final son bastante simples y generan imágenes. Aquí, claro, el render trata igual unas cosas que otras, pero evidentemente reconocéis ahí los antepechos de ladrillo y reconocéis esas ventanas que, claro, son casi convencionales, pero súper efectivas, con unos vidrios súper generosos y con unas carpinterías de una cierta calidad, y con otros mecanismos al exterior que resuelven pues, problemas como cumplimiento de nuevas normativas, evacuaciones, etcétera, y que lanzan un poco la estructura que libera de cargas el soporte existente, porque no puede soportar todo lo que queremos poner encima, pero de paso pues organizamos circulaciones secundarias y ciertas protecciones solares, etcétera. Entonces, no quiero como explicar el proyecto, pero decía que sí me apetecía como dejar aquí algo sobre esta técnica, ¿no? que consiste en operar de una forma un poco más cariñosa e indulgente con las cosas que nos son dadas, en lugar de rechazarlas de una manera demasiado directa o demasiado, muchas veces evidente, ¿no? Pero no por eso reflexiva, ¿no? Entonces, bueno, ahora quería hablar de otra cuestión, que es esto que llamamos técnica comunicativa, el arquitecto cómplice. Es decir, la técnica comunicativa la denomino así a la forma en la que podemos ser cómplices, en el buen sentido de la palabra, de algunas necesidades o de las necesidades de utilizar la arquitectura como un instrumento de comunicación. Lo que quiero decir es que, ya que vivimos en la cultura de la información, ¿no? Asumir que lo que hacemos puede tener o puede adquirir un valor añadido convirtiéndose en emisores de mensaje, o sea, hablo de los edificios, ¿no? Emisores de mensajes y emisores de contenido y emisores de compromisos de algún tipo, pues es algo como para desarrollarlo. Quiero hacerlo a través de... Esto es un vídeo, pero bueno, da igual. Una breve introducción. Esto es un edificio circular, originalmente circular, ya como de los años 70 o así, al que sucesivas reformas pequeñas lo terminaron por colapsar completamente, ¿no? Es como una especie de pequeñas peoras, ¿no? Que terminan por convertir aquello en un monstruo que ya no se puede mover, ¿no? Y entonces hay que volver como a limpiarlo, pero por una cuestión funcional de que esto es un edificio desde el que se realiza el seguimiento de
de un sistema de satélites artificiales, no se puede desmontar el centro de control de este edificio. Y entonces no se puede construir otro edificio, que habría sido casi lo lógico, sino que hay que aceptar esas condiciones y trabajar sobre el que existe. Y entonces, bueno, solo quiero hablar de la fachada. Es decir, es un edificio que al enfrentarnos a él no tiene la calidad constructiva que precisa, no tiene un comportamiento medioambiental decente y además tiene algunos problemas como de mantenimiento de sus fachadas interior-exterior, porque precisamente esta cuestión de los satélites pues genera unas situaciones como de seguridad o de inseguridad que vienen de todas estas situaciones que parecen en otros casos muy simples, como limpiar una fachada, que de repente pues, si las personas que limpian esa fachada no entran en el edificio, pues mejor, pero tienen que tener cómo hacerlo. Incluso la propia expresión o la propia sinceridad del edificio con respecto de su programa interior, que no es recomendable, ¿no? Entonces, nosotros planteamos una segunda piel con esos balcones corridos que habéis visto. Desde esos balcones se supone que se acometen todas esas funciones y esta piel pues empieza a asumir otras funciones, sobre todo una de mantenimiento, otra de sostenibilidad, con estos agujeros que aparecen en la fachada y que tienen densidades diferentes según el edificio va entrando en el oeste o saliendo del sur o convirtiéndose más norte, ¿no? Y con ello generando una imagen que es un instrumento de comunicación. Cuando digo que es un instrumento de comunicación es porque este edificio está en un lugar apartado de todo, es en un lugar donde pueden estar esas antenas, ¿no?, realizando los seguimientos de los satélites, y es un lugar, digamos, de muy difícil acceso, ¿no? Digamos que nadie tiene mucho interés en que allí haya visitantes, y por lo tanto pues es un edificio que se construye y que tiene, digamos, una presencia, yo diríamos casi mediática, pero sin que sea visto, ¿no? Esto tiene mucha importancia. La compañía Hispasat, que es la que nos hace este encargo, no tenía ninguna imagen, sus noticias en la prensa venían acompañadas siempre de una foto de una antena que seguramente no era de ellos, o la presidenta de su consejo de administración, que tampoco era eterna, ¿no? Pero sin embargo, tenemos una imagen que cada vez que se habla de esa compañía sale en la prensa, esta o alguna de las otras que estoy enseñando, ¿no? Entonces, digamos que el edificio adquiere, digamos, a través de una serie de mecanismos técnicos que ya los habéis visto, ¿no?, como su propia ligereza, esta cuestión de los colores vibrantes que pertenecen a una gama de coches de ese año y están pintados con la misma pintura en Valencia que lo genera, que además tiene distintos colores, de manera que lo que parece una reacción simpática del edificio con los estímulos del sol está también estimulada y ayudada por el siguiente paso en el RAL del color. Entonces todo esto al final genera eso, pero también genera una nueva cultura en la gente que usa este edificio. Resulta que este edificio, pues bueno, era de esos lugares un poco remotos, donde la gente ya vivía aquello como en zapatillas, o sea, como si fuera ¿no?, un sitio donde no va a ir nunca nadie, una oficina, pues parecía como estas cosas de los relatos de Kafka, ¿no? Y sin embargo, a raíz de esta transformación del edificio, pues se genera como una especie de situación muy cohesiva y cambia mucho la política y el espíritu de los trabajadores de esta compañía, ¿no?, que desarrollan como una especie de orgullo. Quiero enseñar dentro de lo mismo, que es un edificio de oficinas, son oficinas de alquiler, por lo general, la mayoría de ellas, y aunque tiene ahí ese nombre del banco, pero no es el edificio del banco, el banco paga, o sea, financia la construcción de ese edificio y a cambio se pone el nombre, luego hablaremos un poco de esta cuestión de la comunicación. Y entonces este edificio, que de nuevo quiere presentarse como algo más unitario de lo que es, porque sus propietarios son muy fragmentados, inventa una tipología a través de los mismos mecanismos, a través de la necesidad de distribuir una cantidad de vidrios más transparentes, menos transparentes, súper menos transparentes,
por una cuestión de ganancia térmica, la cuestión de contar o no contar pisos en un sitio donde nadie es dueño de todo el edificio, ni siquiera de medio edificio, pero también la necesidad de resolver un problema que hay en esta ciudad, que tiene unas ordenanzas que permiten construir tantos pisos en cualquier solar que no hay quien se construya un edificio de 5 pisos. Es decir, no hay una compañía que pueda tener un pequeño edificio de oficinas como ocurriría en tantos otros sitios, ¿no? Y entonces aquí pues nosotros producimos estos escalonamientos que van generando como diferentes lobbies. Cada lobby tiene como una especie de espacio exterior representativo, suelen tener aquí una doble altura, hay algún otro por el otro lado, y entonces, bueno, pues hay alguien que sí tiene ese, digamos, beneficio, sí, beneficio de poder adquirir como un edificio dentro del edificio, ¿no? Entonces, el muro cortina de este edificio, que es tremendamente sencillo, y luego podríamos hablar un poco de esta cuestión de la simplificación, y ahí se ven esos vestíbulos, se ve una estructura totalmente repetitiva, es decir, es un edificio que está construido con 2 detalles constructivos, o con 2 detalles, ni siquiera constructivos. Pero también está producido por un método de trabajo que creo que debe ser mencionado cuando hablamos de la técnica. Es decir, la técnica, por lo general, en la historia, digamos, de la arquitectura del siglo XX, se suele derivar hacia un tipo de prácticas que tienen como un control total sobre lo que producen. Es decir, todos nos imaginamos a los grandes técnicos, ¿no?, del movimiento moderno como muy preocupados y como muy hasta el último tornillo, ¿no? Pero, sin embargo, este edificio se produce en una situación completamente diferente, y creo que esto es una de las formas en las que se trabaja hoy y en las que muchos de vosotros vais a trabajar, que es la definición de un encargo que consiste en la definición de una volumetría, una fachada, un concepto, poco más. Y un consulting o otro estudio de arquitectura, en este caso, al estar muy lejos el edificio, está en Panamá, pues un estudio de arquitectura capaz, ¿no?, que desarrolla toda una serie de capítulos del proyecto, que significa que no podemos aspirar quizá a tener todo el control, y que en algún caso, pues posiblemente tenemos que hacer edificios que no tengan más dibujos que estos que yo estoy enseñando aquí. O sea, creo que deben faltar como 4 dibujos, ¿no?, de estos. Pero el resto del trabajo consiste de nuevo, como hablábamos de la casa, en el diálogo y la transmisión de una serie de aspectos valiosos que uno quiere potenciar, ¿no? Por ejemplo, estos edificios tienen, dejadme que vuelva atrás un segundo, según las ordenanzas y la dureza del suelo y la presencia de un freático bastante canalla en esta ciudad, los edificios no pueden tener más de 2 plantas subterráneas de garaje, ¿no?, y muchos ni siquiera. Pero tú tienes una obligación de proporcionar una cantidad de plazas de aparcamiento por cada metros cuadrados de oficina. Y toda la ciudad está llena de 9 plantas, 8 plantas, 10 plantas, 14 plantas a veces, de coches antes de que empiece el primer piso de oficinas. En realidad, eso lo que genera es una ciudad muy extraña, en la que los edificios, por así decir, no llegan al suelo, y en los que la condición urbana ha desaparecido completamente, porque, bueno, es una ciudad en la que el clima y otras circunstancias hacen que la gente vaya en coche a todas partes. La gente entra en los garajes, desde los garajes se suben a sus casas o a sus oficinas o a sus lugares de trabajo. Entonces, aunque parezca increíble, este fue el primer edificio de Panamá en el que la fachada cayó por delante de los aparcamientos hasta el suelo y generó abajo, en este caso, la oficina bancaria del Banco de Panamá, que está en la azotea. Es decir, como que a nadie se le había ocurrido que era tan importante dotar de imagen, dotar de comunicación a ese elemento que, por su propio pragmatismo, pues oye, los coches se quedan ahí y no hay por qué ponerles una fachada. Se nota aquí esas manchas más oscuras de la parte de abajo, que son rejillas de ventilación, ¿no?, que se ven ahí, ¿no? Esto generó toda una nueva serie de edificios y toda una nueva sensibilidad con respecto de la importancia de la calle, del plano del suelo, en una ciudad que ya había renunciado absolutamente a ella. De hecho, es una ciudad que prácticamente no tiene o no tenía espacio público hasta hace muy poco, ¿no? Esto es
también otra cuestión, ¿no? O sea, decir, bueno, si la antesala de este edificio es el parking, si todo el mundo entra por un parking, hagamos que ese parking tenga algo y que reciba a la gente con algún, en fin, de alguna forma que transmita la idea de que estás entrando en el edificio, de que ese es el verdadero vestíbulo, ¿no? Y bueno, aquí hay unos dibujos que los había traído solo para hablar un poco de eso, y digo, esto se ha hecho con 6 dibujos o con 8 dibujos, ¿no? Y ahí tenéis uno de ellos, con la descripción de las placas, de las diferentes modalidades, el muro cortina, que es muy elemental, pero que tampoco nos preocupa tanto dibujarlo hasta el último detalle, porque sabemos que es imposible, es decir, algún día aparecerá un fabricante que hace muros cortina cuyo detalle no será exactamente el que tú has inventado o el que tú querías colocar, una estructura bastante pragmática, y aquí se descubre uno de los secretos del edificio, es que todos los vidrios son transparentes. Es decir, que esos vidrios que parecen opacos en algún momento en la fachada resulta que no son opacos. Pero sin embargo esto te permite tapar, ¿no? Te permite ser más transparente cuando tienes algún verde o algún paisaje o algo tal, y te permite ser más opaco cuando la cosa se pone un poco más desagradable, ¿no? También permite a un usuario cualquiera cambiar un vidrio de su despacho porque quiere tener mejor vista o porque quiere protegerse de las vistas ajenas. El vidrio tiene siempre el mismo tamaño, el detalle es el mismo y eso lo quita y lo pone casi cualquiera, ¿no? Esta es la cuestión. Es decir, en un momento dado el Banco de Panamá nos pide permiso para utilizar una imagen del edificio en su tarjeta de crédito. Claro, ¿quién se resiste, no? Pero lo que es importante, ¿no?, es que seamos conscientes de que la arquitectura tiene a veces un poder que nosotros mismos no le queremos dar o que no estamos dispuestos a apreciarlo, ¿no? Entonces a mí, pues, que el edificio salga en una tarjeta de crédito me viene muy bien para esto, para estos momentos, ¿no? Pero francamente lo que es importante es que alguien diga, no, es que este edificio nos representa, o es, ¿no?, en el caso de Hispasat. Dejadme que vea. Vale. Técnica colectiva, el arquitecto DJ, bueno, esto es algo que a lo mejor algunos ya me habéis oído contar alguna vez, que es el trabajo, la arquitectura a partir de ciertos tamaños, a partir de ciertas situaciones ha adquirido una complejidad extraordinaria, ¿no? Una complejidad desbordante muchas veces, también a veces es incluso insostenible, ¿no? Pero lo cierto es que quizá es desbordante y es insostenible por este esfuerzo, a veces nuestro, de mantenernos como en el pico de una pirámide y insisto, intentar tener un control que realmente es mucho más importante controlar la conversación que controlar el resultado, por así decir, ¿no? O sea, saber dirigir o saber, ¿no?, por eso digo, ser más DJ que director de orquesta, ¿no? Entonces, en esos proyectos intervienen muchísimas personas. Esto concretamente es el centro de congresos llamado Ágora Bogotá en Colombia, que es un edificio de 75.000 metros cuadrados, bastante complicado, pero esas son las personas que participaron en la redacción del proyecto, son 100 más o menos, 110, hablando de personas con una responsabilidad concreta en algún momento. Aquí los arquitectos estamos como por aquí, ¿no? Es decir, que no es un diagrama de estos que van cayendo 2, luego 4, luego 16 y luego abajo la tropa, sino que de alguna forma mucha gente tiene la misma importancia porque todos tendrán su momento. Y entonces la habilidad nueva, la técnica, ¿no?, nueva, consiste en ir saltando de estos conocimientos. De nuevo, vuelvo a este símil de los arquitectos que tienen acceso a toda la información, pero eligen bien o mal, o eligen con más o menos intención, me parece más oportuno que decir bien o mal, es decir, con voluntad, ¿no? Entonces aquí aparecen todas estas personas que van aportando cosas y que tú lo más que puedes hacer es como ir cogiéndolas así e ir poniéndolas juntas, aunque a lo mejor resulta que no todas las piezas de tu puzzle son la mejor de lo suyo, ¿no? No es el mejor detalle de nudo ni el mejor tal, pero todas juntas sí componen a lo mejor el monstruo más equilibrado. Este es un dibujo de varias manos, de varios expertos y también arquitectos, discutiendo una cosa que surge en una de esas conversaciones. En una de esas conversaciones alguien dice, Bogotá tiene 17 grados por la mañana, tiene 26 grados por la tarde en su momento más alto, son 9-10 grados de diferencia,
Es cierto que en los edificios hace mucho calor porque acumulan mucho calor, porque el sol es muy insistente, pero francamente es como la situación ideal para plantear una ventilación, un edificio con ventilación natural sin aire acondicionado, ¿no? Entonces, pero tenemos un salón que tiene 5.000 personas, ¿no? Y en algún momento pues tendrá muchísimos equipos eléctricos emitiendo calor. Bueno, sí, es verdad, es una barbaridad. Bueno, quizá no, quizá sí. Entonces empieza a aparecer este dibujo. Este dibujo surge también cuando, un par de meses después, con esta cosa de no tener aire acondicionado, que a todos nos parecía como algo, como decir, este edificio no tiene aire acondicionado. O sea, todo el mundo hablando de sostenibilidad y haciendo, en fin, lo que puede, digamos. Pero aquí hay un edificio de 75 metros cuadrados en el que puede llegar a haber 7.000 personas dentro que no tiene aire acondicionado. Y entonces eso se produce en un momento en el que alguien dice, mira, Juan, olvídate. Para que esto pudiera tener ventilación natural necesitarías tener unos forjados de 3 metros de canto para mover la cantidad de aire a la velocidad tan lenta que hay que realizarlo para que se produzca la ventilación. Y entonces otro tipo en la otra esquina de la mesa dice, si a mí me das 3 metros de canto de forjados, te quito todos los pilares del edificio. Entonces, bueno, ahí ya se ve que esos muñecos tienen como, o sea, haciendo escala con los muñecos, ese forjado ya tiene como 1,80, luego acabaría en algún momento teniendo 4, luego bajó a poco menos de 3, y entonces eso infecta todo. Eso infecta la construcción, eso infecta las estructuras, eso infecta todas las decisiones, eso implica a la gente, eso genera una cultura del proyecto, de este proyecto, es decir, que ya la gente empieza a hablar como hablar otro léxico y a tener otras cosas que se comparten. Quiero pasarlo deprisa. Estos lugares son importantísimos en el edificio. Claro, mucha gente dice, oye, la sección de Bogotá, esos forjados tan gordos, como diciendo, ¿qué tipo de anomalía, qué tipo de elefantiasis es esa? ¿No? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, son sitios, esto de hecho es una planta dentro de esos forjados y esto es un trocito de planta, es decir, son lugares que hay que dibujar, porque bueno, ahí cabe una persona caminando por dentro y trajinando, ¿no? Espero que no se nos llene de ocupantes, así como monten. Pero bueno, eso también al mismo tiempo genera como una estética, es decir, que hay una forma técnica de pensar, hay una forma también, digamos, de perseguir un cierto ideal o un cierto compromiso con los temas de la sostenibilidad y tal, pero también eso hay que entender que va aparejado de otras cosas, es decir, que nos hemos pasado toda la vida, yo me acuso, de intentar hacerlo todo lo más fino posible. O sea, la pletina de 4 a mí ya me parecía como una grosería, ¿no? Entonces, pero de repente te dicen, sí, muy bien, pero carpinterías de 14, ¿no? centímetros, o forjados de 3, es decir, que posiblemente la sostenibilidad y otras ecuaciones contemporáneas nos obligan a desarrollar, a aceptar o a descubrir entornos estéticos y conceptuales muy diferentes y muy interesantes, como por ejemplo en este edificio, pues, bueno, solo está acabado lo que está cerca del cuerpo humano, por así decir, y lo que tiene que estarlo, y en algún momento, pues la complejidad del asunto, pues es casi mejor dejarla sola y no empeñarse como en hacer una presentación convencional de un techo más organizado y más tal, ¿no? Bueno, hay una famosa viga que la calculó Lluís Moya, esa viga Fink, que tiene también que ver con este tipo de conversaciones de, bueno, son 50 por 50 metros lo que tiene ese vestíbulo, ¿no? Y en principio pues era como casi imposible, pero bueno, Lluís trabajó sobre el tema y también llegó y lo resolvió, ¿no? Esto es una aplicación que desarrolló Arup para estudiar el movimiento, lo podría activar, pero pesan muchísimo, para estudiar el movimiento del aire a lo largo de un día y el cambio de las temperaturas. Invertimos tiempo y mucha energía en realizar estos modelos, ¿no? Donde se ve la temperatura a la que entra el aire, a la temperatura a la que sale. Nos obligaron a, ¿no? Aparece como toda una generación de dibujos completamente distintos, que son medio manual de instrucciones, ¿no? Parece más como que te acabas de comprar una batidora y te explican cómo es o cómo funciona, más que una cosa constructiva. Aparecen injerencias durante la obra y aparecen descubrimientos bastante misteriosos, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de que el edificio se calienta demasiado durante el día, a pesar de la ventilación natural, y llega al final de la tarde y es como un microondas, que no es que se caliente demasiado, porque en realidad llega a tener 25, 26 grados, que es una temperatura que no es la de confort estricto, pero vamos, se puede vivir con 26 grados en un edificio,
pero no le da tiempo durante la noche a enfriarse. Es decir, no puede volver a las 7 de la mañana con los 17 grados que necesitamos. Y entonces los locales dicen, ponemos vidrios simples. Es decir, que aquella cosa de la calidad que era colocar vidrios dobles, o sea, como vidrio doble, ¿no? Con Climalit, como te dicen en las ventas de los pisos, ¿no? Resulta que se convierte como una especie de enemigo del edificio, pasamos a los vidrios simples, debidamente laminados, etcétera, etcétera, pero simples, y entonces el edificio ya respira y ya se enfría. Esto es cómo sube la temperatura en las salas, estos son esas secciones del manual de instrucciones de las chimeneas por las que termina saliendo todo el aire caliente, planos de montaje de las fachadas. Estos planos de montaje son muy importantes porque si alguien, un responsable de un área dice, no, yo en las cocinas necesito vidrio de tal tipo o necesito algo, y te desequilibra la componente térmica de todo el edificio, tienes que buscar un sitio rápidamente donde quitar 4 vidrios transparentes porque esa ganancia te está estropeando el cómputo. Y gracias a este tipo de instrumentos, estos son todos los muros cortina que tienen montantes desde 10 centímetros, desde 12 centímetros hasta 120, ¿no? Entonces, también hay momentos en los que esos montantes pues, protegen del sol, o salvan luces, o realizan, ¿no?, estas piezas que son compactos, que traen las persianas, los sistemas de iluminación, etcétera. Los componentes de las fachadas son dibujos más convencionales. Y esta idea como de presentar nuestro edificio como algo, pues como otro accidente topográfico, como otra montaña de la cordillera que reacciona a los estímulos fenomenológicos un poco del entorno, porque tenéis que imaginar que esas branquias que se ven ahí debajo de la fila del vidrio, esas abren y cierran durante todo el día de una manera automática según la cantidad de aire que hay que dar entrada, o por el contrario, en el momento en el que hay que bloquearlo, ¿no?, y cerrarlo, ¿no?, cosa que en una fachada puede estar ocurriendo y en la otra no, ¿no? Esto no tiene mucho que ver con la técnica, pero volvemos a la comunicación. Nosotros contamos con la ayuda de Norberto Chávez para conceptualizar este edificio en la fase de concurso, ¿no? Y se llamaba Centro Internacional de Convenciones. Norberto siempre decía que no puedes poner la palabra internacional en el nombre de nada, porque si pones internacional es porque no lo es. O sea, que nadie pone Iglesia Católica Internacional, ¿no?, o Coca-Cola Internacional, ¿no? Entonces, luchó para quitar internacional. Por otro lado, dijo que nosotros le contamos que la crisis económica en aquellos años en España había llevado al traste todos los centros de congresos, y esto vuelve a ser un problema técnico, ¿no?, porque los centros de congresos solo valían para hacer congresos. Tenían un auditorio como muy inocente, con una inclinación así como un poco tontorrona y un escenario que no tiene gran tecnificación. Entonces, si no haces congresos, no haces nada. Entonces, cuando las empresas dejaron de tener los excedentes con los que se pagan los congresos, pues se dejaron de hacer congresos en España y los centros de congresos languidecieron durante 10 años, ¿no? Eso fue, nosotros ganamos el concurso con auditorios inclinados y fue nuestra primera propuesta poner los planos, con la idea de que en un sitio plano de 5.000 metros cuadrados tú presentas una colección de coches, haces una exposición, celebras el campeonato del mundo de judo, haces una boda o lo que quieras, ¿no? Y entonces Norberto Chávez, aparte de quitar internacional, quiso cambiarle de nombre y ponerle Ágora Bogotá para que fuera más factible la utilización social del edificio, es decir, para que más gente tuviera este edificio en su cabeza a la hora de hacer cosas, o a la hora de asistir a un festival de cine, o a la hora de ir a una fiesta, ¿no? Es un sitio perfecto, tiene parking, está alejado, se puede hacer las mejores rave electrónicas de todo Bogotá, pero claro, si se llama centro de convenciones, pues a lo mejor hay algo que no cuadra, ¿no? Y ahora quiero terminar con este, que es el Museo de Oslo, digamos, técnica política, el arquitecto forastero, ¿no? El arquitecto forastero que gana un concurso para construir un museo, en este caso el Museo de Edvard Munch, el artista, en fin, más reconocido de la historia de Noruega. No quiero contar mucho el edificio, quizá en este esquema se entiende algo que luego quiero mostrar en otra imagen, que es que el edificio tiene un gran vestíbulo, de nuevo, digamos, exacerbando esta idea del Malva de Buenos Aires, que demuestra cuánto nosotros utilizamos los proyectos pequeños como laboratorios para hacer luego otras cosas grandes, son más o menos coetáneos, ¿no? Entonces tiene un vestíbulo que es una plaza, en esa plaza hay un cine y todas esas cosas que hemos dicho antes, y hasta que tú no atraviesas esa plaza y entras en otro sitio y traspasas una línea de vidrio, no estás dentro del museo, ¿no? Pero dentro del museo tú subes por esas plataformas desde las que se accede
a las salas, es decir, como un espacio público vertical, ¿no? Esto último tiene muchísimos motivos logísticos de mover obras de arte, de que ninguna recorra más de 25 metros o 50 metros en horizontal, en fin, que me podría enrollar, pero creo que la parte más interesante es como esa utilización de un mecanismo constructivo, ¿no?, de la ligereza de ese sistema circulatorio frente a la masividad de esas salas de arte que tienen que ser muy seguras, muy compactas, muy oscuras, etcétera, etcétera, como instrumento de lectura y de descripción de la ciudad. Es decir, que las personas, tanto los ciudadanos como los visitantes, suben de plataforma en plataforma, entran a ver sus salas, salen, suben a la siguiente, etcétera. Eso no quiere decir que el museo tenga un orden cronológico, ni muchísimo menos, pero eso significa que en cada uno de esos niveles hay una lectura de la ciudad diferente. Empiezas por la ciudad de los vikingos y terminas por la ciudad del siglo XXI, ¿no? Y vas pasando por toda la revolución industrial, o la Noruega ocupada, o la Noruega después de la Segunda Guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto también, bueno, tiene una alusión a la propia vida de Munch, como alguien que nace en una ciudad que no existe, totalmente, digamos, inconexa, en un conjunto de granjas, y termina en una ciudad cosmopolita. Esa es esa plaza pública. Y entonces este edificio, me gustaría contarlo como esta ya completamente multitudinaria colección de conversaciones con todo tipo de expertos y con todo tipo de fabricantes, pero muy exagerado con respecto de lo que habíamos hecho nunca antes, que va permanentemente, es como una especie de selva, digamos, en la que un montón de detritus, situaciones violentas y bellezas, digamos, inclasificables, están permanentemente generando, buscando un equilibrio que quizá no consiguen nunca, pero ahí vamos, ¿no? O sea, entonces esto es así, esto es como un edificio en el que hay cosas complejísimas frente a otras que son sencillísimas, decisiones que son muy especiales y muy difíciles de tomar, y bueno, esto es una parte, he dicho antes, ahí ponía el arquitecto político, el arquitecto forastero, ¿no? Arquitectura política o técnica política. Tuvimos que demostrar muchas cosas sobre el edificio. En realidad el edificio, Noruega es un país extraordinariamente participativo, con una democracia, digamos, en la que cualquier persona tiene acceso a una plataforma de discusión o de explicación o de información, ¿no? Y entonces aquí tuvimos que realizar muchos estudios comparados de museos, de situaciones urbanas, de que si competía o no competía con la montaña de detrás, que es una montaña muy importante en la fundación de la ciudad. Aquí vemos museos desarrollados en altura en la historia. Ahora quiero ir un poco más deprisa porque estoy a punto de consumir mi tiempo. Pero en esas discusiones, que no las debo llamar discusiones porque en realidad lo primero que aprendí en Oslo es como que hay que escuchar siempre antes de hablar. Es decir, que nos pasamos la vida intentando convencer a los demás de todo, ¿no? Y realmente el diálogo es como un material extraordinario que nos permite tomar decisiones alucinantes y totalmente inesperadas. Por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de dibujar. Es decir, somos arquitectos, podemos hablar, ya sabemos que tenemos algunas dotes al respecto, pero también sabemos dibujar. Entonces empezamos a dibujar muchísimas cosas, ¿no?, para explicar o para encontrar ciertos fundamentos a la posición de nuestro edificio, que era una cosa que estaba en discusión, su orientación, su altura. Entonces pues empezamos a hacer dibujos como estos de cómo nuestro edificio dialogaba con el otro único edificio público existente en la ciudad, que es el ayuntamiento, ¿no? Entonces produjimos este dibujo, que es un dibujo que nadie había visto, que demuestra que todas las instituciones culturales importantes, incluidas algunas que todavía no existían, pero que ya estaban siendo objeto de anuncios, de concursos y tal, como el nuevo Museo Nacional y el sitio el Museo del Nobel de la Paz y tal, pues estaban en una línea, y que Oslo, una pequeña ciudad de apenas 300.000 habitantes, tiene por así decir, su milla de oro, como Nueva York con el MoMA, el
Metropolitan, el Whitney, etcétera, o como Madrid con el Prado, Thyssen, Reina Sofía, Casa Encendida y tal. Y entonces eso, bueno, eso fue un descubrimiento de tal calibre que a los pocos días había una línea de autobús que hacía eso todos los domingos, ¿no? Entonces esto, ¿no? O por ejemplo esta cuestión de las vistas que son importantes, de las vistas que para la gente son significativas de su ciudad y de cómo mientras se quejan de que les estás molestando, tú puedes decir, pues mira, me voy a mover un poquito, pero además yo voy a ser una vista. O sea, que el edificio, de hecho, pues ahora se ha convertido en una vista y ya hay gente que está defendiendo que no construyan otro edificio para no tapar a este, ¿no? Ahí se ven diagramas de este tipo y conclusiones como esta, ¿no? Realizando muchas de estas conversaciones, ahí están superpuestos como muchas barras en cada barra, que son los programas, ¿no? Pero al final se llega a la conclusión de que un museo hoy en día tiene menos de un 45% de su superficie dedicada a exposiciones. Es decir, que ni siquiera los directores de los museos son conscientes de lo que manejan y de su obsesión obvia y muy lógica por hacer exposiciones y por exhibir y por exponer, pero tienes un auditorio que hay que programar y que se puede programar todos los días, como quien programa una sala de exposiciones, y tienes un montón de cosas, y ahí se ve, ¿no? Ahí se ve esa vara salmón, es apenas un 40 y pico, y si sumamos todas las demás, pues sale una barra mucho más alta, lo cual demuestra que el museo es un sitio de educación, de programas infantiles, de investigación. Digamos, el concepto de archivo ahora está siendo revisado y tiene una importancia extraordinaria, que ya no es solo la cosa de los depósitos, sino algo más vivo, más activo. Aquí, en color verde raro, están las salas de exposiciones. Todo lo demás no son salas de exposiciones. Y entonces, este proyecto saca de lo que habitualmente está en los sótanos o en las partes de atrás o en los bajocubiertas lamentables, todas las dependencias del museo, de manera que cuando uno lo visita, aunque sea así como entre tres ventanas, ve un departamento de restauración, es decir, ve 40 personas dedicadas a restaurar la obra de Munch, o ve un departamento de fotografía, o ve un departamento de estudiosos de restauración de papel, o de restauración de estudiosos de los dibujos. Entonces, eso hace también que el edificio tenga como otras tripas, ¿no? Bueno, entonces, como antes hablaba ahí del forastero, es decir, esto a mí me parece importantísimo. El forastero es una figura que describe una condición local con unos acentos diferentes y con un léxico diferente y con una narrativa diferente. Si el local está dispuesto a escuchar, a lo mejor descubre cosas de sí mismo o que no conocía o que no les había dado mucha importancia, ¿no? Y entonces aquí, que por eso sale este titular, ¿no? Que eso está en medio de toda la polémica, ¿no? Sobre si el edificio era alto o no era alto, y otras muchas de estas, ¿no? Que son algunas mejores que otras, ¿no? Generan como toda esta especie de conversación a dos niveles. Es decir, yo en mi estudio se estaba diseñando un proyecto, discutiendo espesores de vidrios o lo que fuera, pero al mismo tiempo manteníamos esta especie como de diálogo con todo el media del país y con la televisión y con la prensa, pero fundamentalmente es como, o sea, lo quisimos ver como una expresión de diálogo. No es normal que los arquitectos extranjeros sean capaces de atravesar este proceso, pero creo que tengo explicaciones para eso. Nosotros no somos mejores que ellos, ¿no? Sencillamente yo creo que fuimos menos nerviosos o menos intranquilos, ¿no? Y entonces nos comportamos un poco más como arquitectos que piensan, como arquitectos que diseñan, como arquitectos que dicen, ¿y esto cómo lo resuelvo? ¿Y esto cómo lo hago? En lugar de ir a lo mejor muy deprisa o muy vehementemente a resolver nuestros asuntos, ¿no? Hay una imagen que muchos ya conocéis, que es esta, es decir, hay un domingo que el periódico Aftenposten, el periódico más importante del país, publica esta sopa de letras. ¿No? Esto es un poco como lo de la tarjeta Visa, es decir, un país que hace un crucigrama un domingo en el que todos los compradores de este periódico se juegan el desayuno, por así decir,
si no saben empezar este crucigrama, pues hay que tener mucha confianza en que la arquitectura es un patrimonio que la gente sigue, ¿no? En este caso es cierto que estaba muy politizado y tal, y ahí estábamos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece súper interesante, ¿no? Entonces esta idea de establecer, ¿no?, de estas técnicas del diálogo. Hay un momento en el que nuestra crisis, la crisis del proyecto es grande, ya nos rebasa completamente, ya no es una cuestión arquitectónica, entra muy claramente en un terreno político en el que se dirimen otras cuestiones que nosotros ya empezamos como a no entender muy bien. Y entonces nosotros cogemos nuestra mesa de la exposición de Venecia, del Dialogue Architecture, nos la llevamos a Oslo, pedimos una galería de arte prestada a esta persona que está aquí en el medio y hacemos unas conversaciones en esa mesa en las que está prohibido hablar de nuestro edificio. Y todos los que invitamos tienen prohibido hablar de su libro, digamos, ¿no? Entonces decimos, venga, hoy vamos a hablar sobre la relación entre arte y arquitectura, o vamos a hablar de las instituciones culturales como infraestructura urbana, como si fueran las paradas de metro o lo que sea, y vamos a hablar de tal. Y entonces conseguimos, bueno, ahí está Muntadas, por ejemplo, artista barcelonés, y entonces y eran en público, y se transmitían por media y tal y cual, ¿no? Y entonces lo que conseguimos fue que mucha gente que estaba allí en su ciudad, convencida de que su problema era como que nadie les entiende o lo que sea, o que su problema es suyo y que están ahí, pues de repente descubrieron que mucha gente viniendo de otros lugares del mundo hablaba de los mismos temas y hablaba de las mismas preocupaciones y que posiblemente este edificio y otros que se estaban en ese momento desarrollando en la ciudad formaban parte de una serie de conversaciones globales sobre cuestiones que nos atañen a todos, ¿no? Y eso generó un interés, digamos, y una proactividad en los grupos culturales y en las asociaciones de vecinos y en tal, muy alucinante. Hicimos un mock-up de la fachada también para generar un poco de expectación, pero lo más interesante es esto. Lo más interesante es que hay un día que unos personajes civiles, ¿no?, proponen una manifestación, una torch parade, para pedir que paren las discusiones políticas y que se construya el museo. Esto es muy interesante, la torch parade es un tipo de manifestación que no es política, nosotros ni nos enteramos, es muy interesante decirlo, nos enteramos el día que se hace prácticamente, y este tipo, que es el bajista de un grupo de rock de la ciudad, pues lo monta y entonces empiezan a aparecer coleccionistas junto con gente de otros partidos, asociaciones totalmente populares que quieren su museo. Bueno, aquí está bueno, aquí está Getil de Snøhetta, el fundador de Snøhetta, que está ahí en ese momento hablando a la prensa para explicar qué es lo que están haciendo. Aquí es cuando están frente al ayuntamiento pidiéndole a la gente que lo haga. Queda esta, ¿no? Esta es la aparición del BIM, y si os acordáis un poco el esquema inicial, aquel de las plataformas y del museo dinámico y tal, pues al final se convierte en esto, que es el plano en el que están todas las redes de instalaciones del edificio. Como esta asignatura lleva esa palabra de la sostenibilidad, diré que este edificio, nosotros ganamos este concurso con la propuesta de sostenibilidad holística, creo que más avanzada de ese momento. Sin embargo, en los 10 años que han pasado, hasta que lo hemos terminado, 11, esa manera de pensar se ha quedado obsoleta varias veces, ¿no? Entonces, la lentitud y la existencia de un método de toma de decisiones permanente ha hecho que de una manera natural el edificio haya ido cambiando y se haya ido adaptando a nuevas situaciones. Hoy en día, curiosamente, el edificio es, de nuevo, muy, muy pionero, pero es Passive House. Es decir, que nosotros habíamos ganado el concurso de una cosa que se llamaba Thermal Active System, es decir, algo activo, algo, digamos, lleno de voluntad dinámica, y al final, en su avance imparable, ¿no?, digamos que ha sido de retroceso imparable, hasta que al final es la arquitectura con sus muros, con sus masas, con sus aislamientos, y con una planta de district cooling que está ahí a 200 metros, de la cual, después de que el aire y el agua y todo ha pasado por nuestro edificio, se benefician 400 viviendas, ¿no?
es lo que ha resultado ser lo más top, ¿no? Lo cual es fantástico. Otra cosa es que dentro tenga todas esas tripas que son sistemas muy descentralizados, por ejemplo, y no hay grandes máquinas, no hay grandes salas de máquinas, etcétera, ¿no? Esto es interesante, y termino con esto, y un pequeño vídeo. Esto es una aplicación que ya tiene 10 años, es decir, justo cuando empezamos el proyecto, de alguien que en la época pre-Instagram vectorizaba las fotos que la gente subía a la red, y con ellas construía un mapa de las ciudades. Se identifica muy bien el mapa de Barcelona, por ejemplo, se identifica el mapa de Nueva York, se lee muy bien. Alguien que conozca Oslo sabe leer aquí la ciudad, las bahías, etc. Esto es la ópera de Snøhetta. Es decir, que este diagrama, o como le queramos llamar, explica muy bien el poder de la arquitectura contemporánea para convertirse en un punto de densificación de atención o de interés, de nuevo de comunicación, de imagen, de una ciudad, ¿no? Ahora me gustaría ver cómo es este. Quiero enseñaros otra cosa y nos vamos. ¿Qué es esta? Cuando se termina de construir el encofrado deslizante del edificio, todos pensamos que hay que hacer algo. Eso es un sitio demasiado hermoso, es una caja vacía de 60 por 20 más o menos, 50 metros de altura. Y entonces se decide, el director del museo, que es una persona que más viene del mundo de la música y tal, decide hacer un concierto. El concierto no se puede hacer porque, como todavía es una obra, y el concierto era para 250 personas, son 250 cascos, 250 gafas, 250 anoraks, 250 pares de zapatos y 250 cursillos de cómo moverse en una obra que lo hace desde el rey hasta el último mono. Entonces al final deciden grabar esta pieza que se llama El Vacío, que es un músico contemporáneo noruego, yo creo que maravilloso, y él coloca a estos dos cantantes en esa plataforma que es justo a la altura a la que el eco de su voz tocando contra la pared del frente y a su espalda genera como esa especie de continuidad mántrica, ¿no? Y ese ruido como tormentoso que se genera con una chapa de estas de encofrar y esa maza que tiene ese percusionista que está ahí, ¿no? Esto es algo que ocurre una mañana, durante un rato, se filma. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Los comentarios que haría al final me los guardo para las preguntas de luego y seguimos.